Continuamos en las cuatro esquinas. Enrique Arjona, presidente de la Asociación de Enfermos y Familiares de Enfermos también de Alzheimer en Antequera y Comarca. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a Antonio Domínguez, que es neuropsicólogo y que trabaja actualmente dentro de esta asociación. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cristóbal. Bueno, tenemos novedades en el mundo del Alzheimer y no pocas. El mundo del Alzheimer, que es una enfermedad, para empezar, me ha llamado mucho la atención cuando hablábamos del dato, que hoy por hoy afecta o afectará a corto plazo a 1.000 personas de Antequera y Comarca. Efectivamente, actualmente, según la Confederación Española de Alzheimer, estos son datos que arroja nuestra confederación, a nivel nacional los datos son demoledores. Estamos hablando de 1.200.000 personas afectadas actualmente a nivel nacional, pero es que las previsiones de cara al 2050 son peores todavía. Estamos hablando de que se puede duplicar esta tasa y llegar a 2,5 millones de afectados. Es un desastre. A nivel andaluz, con los datos en la mano, estamos hablando que actualmente son 185.000 personas afectadas, con el correspondiente duplicación de cara a dentro de 50 años. Y si nos vamos a lo que nos duele en verdad, que es a nivel antequerano, pues los datos, con el último padrón del INE en la mano, pues estaríamos hablando de unas 655 personas afectadas menores de 65 años, y estaríamos hablando de unas 395 personas afectadas en el caso de los 85 años. En total, pues lo que estábamos comentando, unas 1.050 personas que podrían tener la enfermedad o algún tipo de síntoma que caracteriza esta enfermedad. Así que los datos son bastante... Los datos hablan por sí solos. La malos, estadística es clara y dice que en la actualidad es un problema ya en el presente, pero además las tendencias, ¿no?, que tanto se fijan los que se dedican a investigar, como es su caso, apuntan a que la cosa irá a más. ¿Cómo podemos prevenir que pasado mañana cualquiera de los que estamos aquí padezcamos Alzheimer? ¿Se sabe algo de las causas de la enfermedad? Bueno, actualmente no sabemos por qué se produce la enfermedad de Alzheimer y precisamente ese es uno de los problemas. Si nosotros sabemos qué produce una enfermedad, podemos poner freno a que esos síntomas aparezcan. El problema es que el Alzheimer no se sabe qué lo produce. Actualmente en España hay bastantes fundaciones. Tenemos la Fundación Pascual Maragall, tenemos la Fundación Reina Sofía, que se encarga de estudiar el por qué surge la enfermedad de Alzheimer. Los avances en investigación pues son latentes. Últimamente se ha descubierto un nuevo marcador genético que se puede observar en el ARN, que nos dice que si este marcador aparece, pues es indicador de que en los siguientes 10 años puede surgir la enfermedad. Claro, esto está ahora mismo en una fase experimental, en una fase de investigación. Actualmente hay marcadores genéticos que ya están descubiertos, ya están estudiados. Estaríamos hablando de la proteína tau, estaríamos hablando de la beta-amiloide, que se pueden ver en análisis, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo. Y entonces, a partir de aquí, sí podemos ya establecer que hay una enfermedad de Alzheimer. El resto de marcadores está ahora mismo en proceso de investigación. Sería bastante interesante que esta investigación continuara adelante, porque estaríamos hablando de prevenir el Alzheimer, de conseguir ese diagnóstico precoz que tanto luchamos para que exista, porque con un diagnóstico precoz sí podemos trabajar muchísimo mejor en el tema del Alzheimer. De momento es una investigación que debe seguir su curso. Bueno, pues eso significa que si existe actualmente 1.000 casos constatados estadísticamente y no sabemos a quién le puede tocar, lo que sí me interesa mucho es profundizar en esa última pregunta que le realiza, es decir, ¿qué puede llegar a causar el Alzheimer? Porque a nivel científico y técnico lo ha explicado muy bien, pero a nosotros nos interesan mucho las palabras de la calle, es decir, ¿qué tipo de hábitos que actualmente ejecutamos de forma diaria y sin darnos cuenta puede llegar a generar Alzheimer? Vivimos en una sociedad ahora mismo que es tremendamente automática. Procesos que antes realizábamos de manera manual, por decirlo de alguna manera, actualmente lo hacemos de un automatismo increíble. Eso hace que todas las habilidades cognitivas, que anteriormente se desarrollaban muchísimo más, estamos hablando de memoria, estamos hablando de lenguaje, de cálculo, de atención, de percepción, etcétera, etcétera, pues actualmente no se trabajan tanto. Es decir, cosas tan tontas, por ejemplo, como que haya una red social que nos recuerde el cumpleaños de fulanito. Anteriormente, para acordarnos del cumpleaños de fulanito, teníamos que hacer nosotros un trabajo cognitivo. Ese trabajo actualmente no se hace, por lo tanto estamos dejando de trabajar memoria. Hace 30, 40 años no había calculadoras ni herramientas tecnológicas que hicieran operaciones matemáticas. Actualmente todos esos procesos están automatizados. También otra habilidad cognitiva que estamos dejando de trabajar, en este caso el cálculo. Por lo tanto, los automatismos en los que actualmente vive nuestra sociedad, la verdad es que es un factor que va un poquito en contra del tema del Alzheimer.
Bueno, pues ya tenemos bueno, pues un poco el presente de cuál es la situación de la enfermedad. Conocemos un poco más al respecto de ella y de qué la motiva, y sabemos también de la estadística. Ahí estamos viendo imágenes de cómo en Antequera afortunadamente disponemos de un centro que es referencia para muchas cosas a nivel incluso de toda la región y a nivel nacional, donde se pone en práctica pues algunas de las actividades o de los tratamientos o de las terapias, que es precisamente por donde va mi siguiente pregunta. Una vez que se constata a esas 1000 personas en Antequera que decíamos de media que puede haber que son afectados por el Alzheimer, empieza un trabajo muy grande. Es decir, no hemos logrado prevenirlo, pero una vez que se ha contraído la enfermedad probablemente no se pueda curar porque todavía no se sabe cómo, pero se puede tratar. Lo que pasa es que no es todo medicina, no es todo tratamiento farmacológico como se suele llamar, ¿no? No, de hecho tenemos el tratamiento no farmacológico, que es nuestro buque insignia en la asociación en lo que trabajamos. Fíjate, con los datos tan demoledores que son el tema de la estadística, estamos hablando de que actualmente atendemos a unas 15 personas en la asociación. Ya hemos visto que 15 personas no hay afectadas en la ciudad de Antequera. Es lo que estamos hablando, no solamente el tratamiento farmacológico. Actualmente cualquier tipo de enfermedad se tiende a equiparar que se trata con la pastilla de turno, el medicamento de turno. En lo que es el Alzheimer es fundamental trabajar tanto desde la vertiente farmacológica como no farmacológica. Nosotros en la asociación lo que hacemos es trabajar el tema del tratamiento farmacológico, los talleres de psicoestimulación. También tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los enfermos a la asociación llegan en diferentes fases de la enfermedad. Por desgracia, el diagnóstico por lo general no se está haciendo en fases leves, sino que se está haciendo en fases moderadas e incluso avanzadas. Las posibilidades de tratamiento de un enfermo en fase leve no son las mismas que las posibilidades en fase moderada o avanzada. Por lo tanto, es otra de nuestras luchas, intentar que el diagnóstico, en este caso por parte de los profesionales médicos, pues se efectúe cuando el enfermo está empezando con la enfermedad, y sobre todo que la familia, cuando empieza a ver cosas que no le cuadren, por decirlo llanamente, cuando empieza a haber problemas de memoria serios, cuando empiece a haber problemas de comunicación, etcétera, que acudan directamente a un centro sanitario y que soliciten el diagnóstico de la enfermedad en caso de que exista. Para nosotros es fundamental empezar a tratar al enfermo cuanto antes. Bueno, pues no dejarlo, ¿no? Que suele pasarnos mucho decir, no, bueno, ya iremos al médico, pero una vez que se ha constatado que ocurra cuanto antes el diagnóstico, y ahora pues seguimos indagando un poco sobre cómo se trata, porque el tratamiento puramente farmacológico o no, o terapéutico de la enfermedad es una cosa, y luego el día a día, que influye mucho, que también forma parte del tratamiento. Y hemos escuchado en alguna ponencia al presidente de la asociación, a Enrique, hablar de lo importante que es, sea profesional o familiar, la empatía, pero incluso lo ha sacado del radio de los enfermos de Alzheimer propiamente, ¿no? Sino que también es aplicable a las personas mayores en general. Sí, el concepto de empatía es lo que nosotros en las federaciones nuestras, con investigaciones, lo que se ha intentado ver cuáles son los mejores profesionales que tienen mejor acercamiento, y para estas técnicas que hay de tratamiento no farmacológico sean unas habilidades adquiridas que con el tiempo pues den un cambio en la conducta de los enfermos. Entonces lo que sí se le trabaja mucho es la sensibilidad humana que tienen que tener las personas. Se saca un poco de la inteligencia emocional. Al final, cuando hablamos de sentimientos con estos enfermos, lo que estamos trabajando es las emociones. Y la empatía, pues la capacidad de tú regenerar la emoción que tiene el abuelo en cualquier determinada situación. Nuestro trabajo de psicoestimulación consiste en ponerle objetos, determinadas actividades en las cuales ellos expresan con sus emociones lo que han sentido en otra época, porque es un recuerdo muy grato, muy gratificante, y que a ellos con el tiempo, y si eso se les procura de manera regular, de manera seria, de manera intuitiva, poco a poco lo que van ganando es la atención a aquellos cuidadores suyos, el respeto a sus cuidadores, y no crean la polémica normalmente material de no acordarse de las cosas, de que ellos ya no están capacitados. Ellos tienen muchas capacidades todavía para ejercitar. Y además me gusta mucho escuchar esto, que así teóricamente, ¿no? La empatía suena como algo... Bueno, eso que lo lleva los psicólogos, son los que entienden del asunto, pero no es tan difícil poner ejemplos prácticos que nos ayuden a entender qué es ser empático con una persona mayor en general. No hablamos solo de enfermos de Alzheimer, pero para ellos fundamentalmente más, y sin menoscabo de que cualquiera puede terminar
entrando dentro de un cuadro patológico, supongo que lo llamarán así, de Alzheimer. Cuando tenemos una persona mayor en casa y empieza a hablarnos, por ejemplo, de lo que recuerda de cuando era joven, o empieza a repetirnos las historias que a lo mejor ya nos la ha contado en alguna ocasión antes, es importante demostrar que nos interesa de alguna forma, y eso es beneficioso para esa persona, ¿no? Ese es el momento en que nosotros tenemos que tener una actitud positiva. Es decir, esa actitud no es rechazarle el comentario. Es decir, eso nada más que seguirlo con una mirada cariñosa de ver su situación real. El problema es que nosotros tenemos que entender y comprender un poco más la enfermedad. Eso es lo que las asociaciones le damos mucha importancia a los grupos de autoayuda, para que comprendan los enfermos, los cuidadores, qué tipo de enfermos va dirigido su trabajo, su atención diaria, cómo hay que hacerle los pequeños detalles de su alimentación. Cuando le cuenta alguna actividad de esto, viene el familiar y te cuenta, pues mira, yo me pongo a hacerle ahora el avión como se lo hacía a mis nietos. Bueno, pues eso significa que tú estás poniendo un sentimiento de ternura que les llega a ellos, que no es algo agresivo, que no es algo que tú me obligas, sino es algo cariñoso que tú intentas fijarle la atención en pequeños detalles para lo realmente importante es la alimentación, ellos lo hagan sin prestarle mayor agresión y mayor importancia a ese acto. Entonces las personas que empiezan a tener esta sensibilidad y estas habilidades y una buena actitud, pues ellos consiguen que haya mejor comunicación con su enfermo. Uh-huh. Bueno, la empatía, que casi la podríamos resumir como ser un poco más simpáticos con nuestros mayores, y más si son enfermos de Alzheimer, pues a partir de hoy nos lo podemos marcar como reto y seguramente ayudaremos a tratar o a que sobrelleve esa enfermedad, o incluso a que el día a día, si la tenga o no la tenga, pues sea mejor y más positiva para todo el núcleo familiar al completo, entiendo. Pues vamos a quedarnos con esa conclusión. Y ahora hablamos un poco de lo que hemos venido a hablar, que es que estamos celebrando el Día Mundial del Alzheimer, que ha sido el día 21 de septiembre, y como siempre una excusa perfecta para dar a conocer un poquito de la actualidad de esta enfermedad y de cómo se está plantándole cara en Antequera. Por eso ustedes organizan, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas. Sí. ¿Qué más cositas han hecho? Bueno, nosotros lo que queríamos es dar a conocer esto en determinados núcleos, ¿no? Hemos estado en residencias para hablar de la enfermedad, de los cuidados, de cómo se tiene un poco más mano izquierda para trabajar con ellos, con la empatía, con la actitud y las habilidades que se desarrollan. Por otro lado, para nosotros es muy importante que esto llegue a la sociedad, es decir, lo que hemos querido estar en los medios públicos, hemos estado en prensa, en radio, y lo que queremos es que realmente haya un registro de este mes. No hemos coincidido todo en el 21 de septiembre. El 21 de septiembre era a nivel nacional una propaganda que se iba a plantear para que se viera como una cuestión de Estado. La cuestión de Estado este año es que queríamos darle una importancia especialmente a los casos puntuales que están ocurriendo de enfermos que se pierden. Entonces lo que hemos querido presentar una documentación en el Senado para que junto con la policía haya una estrategia, unos procesos que se puedan captar a esos enfermos cuando están perdidos a través de las nuevas tecnologías. Es decir, hoy en un teléfono, el QDR, pues le podemos nosotros coger los datos de ese enfermo y enseguida tenemos toda su identidad, todo su proceso que lo ha grabado el familiar. Esto sale en una tarjeta que tiene un costo hoy ya bajo, 10, 12, 15 euros, que nosotros desde las asociaciones tomamos datos para poner en contacto con las empresas para que los enfermos los tengan. Esto se ha estudiado de manera que lo puedan tener todos los enfermos que tengan otro tipo de enfermedades que también puedan ocasionar las situaciones de pérdida. Y por eso se ha contado anécdotas que ocurrió en Huelva, que se perdió un enfermo, que lo estuvo tratando y hablando con ellos la policía, pero claro, cuando un enfermo se encuentra medio natural, pues parece que está bien. ¿Qué ocurre? Que lo que se quiere es que se tenga esa tecnología a mano, de manera que enseguida se puede identificar a esa persona. Así es que lo que hemos intentado es de que haya unos procedimientos para la policía que lleguen rápidamente a la población. Bueno, esta es sin duda una de las cuestiones que se tratan a nivel nacional y bueno, a nivel local. Ustedes siguen prestando ese servicio en la oficina que tienen en Ronda Intermedia, pero no se iban a mudar a las instalaciones que están junto al Hospital Comarcal. Bien, esa va a ser siempre nuestra polémica, porque la situación de trasladarse era la implantación de la ley de dependencia.
Actualmente la ley de dependencia está en una pausa que realmente no se está llevando a cabo. Cuando las empresas que acometieron esa actividad quisieron ponerlo en marcha, como la ley de dependencia, la subvención que se otorgaba para los centros de día han desaparecido, pues nadie quiere poner en funcionamiento eso porque económicamente no es llevadero. Más dentro de la población de Antequera, porque es una población media, de un nivel bajo, y económicamente pues esto tiene un costo de unos 700 euros en los centros de día. Lo que estamos haciendo nosotros en las asociaciones es adaptarlo a la población que nos llega. Entonces, en nuestra población actual, pues estamos cobrando 150 euros. Esto junto al transporte supone 250 euros. Estamos en un estudio que este año, con las subvenciones que hemos tenido tradicionales, hemos podido sostenerlo, pero ya para el año que viene no lo podemos sostener con ese precio. Entonces estudiaremos de manera en asamblea y buscando otros recursos para ver si podemos subir un poco la cuota y la autofinanciación pues sea un poco más alta. Lo que sí es importante para nosotros es que hay muchos tipos de actividades paralelas al del tratamiento de los usuarios, que pueden ser los grupos de autoayuda, la formación de voluntariado, el voluntariado en los talleres. Todos esos grupos de gente vienen a participar con nosotros, nos echan una mano de camino y nosotros pues podemos tirar de manera más holguera lo que es el tratamiento de los enfermos. Los profesionales se pueden dedicar más específicamente a los tratamientos individuales y al mismo tiempo se le tienen unas actividades generalizadas más cómodas. Bueno, la realidad es que afortunadamente si pasado mañana terminamos contrayendo la enfermedad, y para los que ya la tienen, pues yo creo que hay aquí en Antequera un servicio, afortunadamente digo, válido y muy cualificado. Confiemos en que nunca se extinga, porque los recursos son siempre muy limitados, y por lo tanto solo nos queda agradecerles esa labor que ustedes prestan al resto de la sociedad y a esos 1000 afectados que ya lo tenemos cuantificado, y por eso repetimos otra vez esa cifra. Y gracias también por habernos acompañado esta tarde aquí. A ti por invitarnos. Bueno, pues muchas gracias, y a la ciudad de Antequera pues que siga queriendo que estemos aquí activos y podamos ofrecer pues estas terapias, que en definitiva es la única respuesta de tratamiento no farmacológico para la situación de conductas muy complejas que dan estos enfermos, y esperemos pues conjuntamente con el sistema de tratamiento farmacológico, con el hospital, con salud mental, pues estamos en contacto para ir negociando la manera de siempre el tratamiento de los enfermos, el diagnóstico precoz. Siempre estaremos luchando por el diagnóstico precoz, porque le podemos adelantar una información a los familiares que durante 5 o 6 años se retrasa y da un coste social muy fuerte a la familia, que llegan a estar agotados, que tienen a veces más estrés que los propios enfermos. Así es que todos unidos de las manos para intentar que esto tenga fuerza de aquí en adelante. Muy bien, pues confío en que así sea. Y nosotros vamos a continuar con otras cosas aquí en las 4 esquinas, no se vayan.